quítate de mi camino. El sonido seco y brutal de una bofetada retumbó por todo el salón VIP, silenciando al instante el pesado golpeteo de la música. Una mesera embarazada tropezó, llevándose la mano a su mejilla enrojecida. Pero el verdadero horror no fue el golpe. Fue el silencio helado y mortal del jefe de la mafia de Chicago, quien observaba todo desde su reservado de cuero sin pestañear. El dinero tiene un olor muy particular en Chicago. Huele a cuero importado, a whisky añejado, y a ese sutil toque metálico de sangre que se mantiene oculta bajo los tablones del suelo. Chloe Kensington conocía ese aroma desde la cuna. Había nacido en él, criada en la inmensa mansión Kensington en la costa norte, envuelta en cachemira y en una arrogancia sin límites. Pero esa noche, el olor del dinero se estaba escurriendo entre sus dedos perfectamente manicurados. Kensington Global Shipping, el legado de su padre Richard, se estaba desangrando. La empresa se hundía bajo el peso de malas inversiones y hábitos de juego aún peores. Chloe no había venido al Obsidian Room esa noche a divertirse. Había venido a suplicar. Al otro lado del salón VIP, entre cortinas de terciopelo y luces tenues, estaba sentado Matthew Castille. Era el secreto peor guardado de la ciudad. Un hombre que de día dirigía imperios empresariales multimillonarios perfectamente legales, y de noche gobernaba el sindicato criminal más poderoso de Chicago. Matthew era como un fantasma enfundado en un traje italiano a medida, flanqueado por dos montañas de músculo llamadas Rocco y Vincent. No parecía el mafioso de las películas. Parecía un depredador despiadado de Wall Street, con unos ojos grises y calculadores que no dejaban pasar nada. Chloe había pasado 3 horas asegurándose de que su vestido valentino carmesí de diseño exclusivo abrazara cada una de sus curvas a la perfección, ensayando su sonrisa más encantadora y persuasiva. Necesitaba que Matthew cubriera un déficit de $50 millones antes del viernes, o el apellido Kensington quedaría manchado para siempre en las páginas de bancarrota de cada periódico del país. Mientras Chloe calculaba su estrategia, Mia Rossi simplemente intentaba sobrevivir su turno. Con 7 meses de embarazo, la zona baja de su espalda pulsaba con un dolor sordo y constante, y sus tobillos hinchados protestaban contra los ridículos tacones negros que la gerencia obligaba a usar al personal. Su gafete decía Sara, un escudo de plástico barato contra su pasado. Mia mantenía la cabeza agachada, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado, sirviendo bebidas a los depredadores de élite de la ciudad. Odiaba ese club. Odiaba el humo de cigarro que le provocaba náuseas, y las miradas lascivas de los hombres que creían que su embarazo la convertía en un blanco fácil para sus bromas obscenas. Pero su casero, Gary, había amenazado con desalojarla el lunes, y las facturas médicas del parto se acumulaban sin piedad. Mia necesitaba las propinas. Mia equilibraba una bandeja de plata con una botella de Dom Perignon y 2 copas de cristal, navegando entre la multitud hacia el reservado del rincón. Desde allí vio a la mujer rubia y adinerada, a Chloe, inclinada sobre la mesa, invadiendo agresivamente el espacio personal de Matthew Castille. Matthew, cariño, ronroneó Chloe, con una voz que goteaba dulzura artificial. Mi padre está dispuesto a cederte un 30% de los contratos portuarios. Es un regalo. Sabes perfectamente que el acceso al puerto Kensington es exactamente lo que necesita tu negocio de importación. Matthew ni siquiera la miró. Dio una lenta calada a su cigarro, con los ojos fijos en el hielo que se derretía en su vaso de ámbar. El 30% de un barco que se hunde sigue siendo una sentencia de ahogamiento, Chloe. Tu padre es un lastre, y yo no me asocio con lastres. El pánico destelló en los ojos de Chloe, rápidamente enmascarado por una furia desesperada que comenzó a crecer. Abrió la boca para responder y dio un paso atrás dramáticamente para cruzarse de brazos. No se molestó en mirar detrás de ella. Mia estaba justo ahí. La colisión fue leve, pero desastrosa. El codo afilado de Chloe golpeó el borde de la bandeja de plata de Mia. Las pesadas copas de cristal se inclinaron, y una generosa cantidad de champán añejo saltó del vaso, aterrizando directamente sobre el corpiño de seda del vestido carmesí valentino de Chloe. Un jadeo colectivo recorrió la zona. Mia se quedó paralizada, con el corazón hundiéndosele en el estómago. Dios mío, señora. Lo siento muchísimo, tartamudeó Mia de inmediato, metiendo la mano en su delantal para sacar un trapo limpio. Déjeme ayudarle con eso. Chloe miró hacia abajo la mancha oscura y creciente que arruinaba su vestido de $30.000. Ese vestido era su armadura esa noche, su última jugada para parecer realeza frente al hombre que podía salvarle la vida.
El pánico y el rechazo que acababa de sufrir de Matthew se transformaron al instante en una furia ciega e irracional dirigida al blanco más fácil en la habitación. «No me toques, maldita torpe», chilló Chloe, su voz destrozando el murmullo del club. Mia se encogió, retrocediendo un paso. «Lo siento», usted retrocedió hacia mi bandeja. «No fue mi intención. Quítate de mi camino». La bofetada fue brutal. Chloe lanzó su mano con toda la fuerza de su rabia descontrolada, y su pulsera de diamantes captó la luz de neón del club mientras su palma chocaba violentamente contra la mejilla izquierda de Mia. El sonido fue tan fuerte que cortó el pesado ritmo que golpeaba desde la cabina del DJ. Mia soltó un grito. La fuerza del golpe la hizo perder el equilibrio. Tropezó hacia atrás, con las manos volando instintivamente para proteger su vientre hinchado. La bandeja de plata cayó estruendosamente al suelo de mármol, y la botella de Dom Perignon se hizo añicos en 100 pedazos brillantes y letales. Mia cayó al suelo con fuerza sobre su costado, un agudo dolor le recorrió la columna vertebral mientras se encogía desesperadamente para proteger a su hijo nonato del vidrio roto. La música se cortó de golpe. El DJ, al sentir el violento cambio en el ambiente, mató la pista. Un silencio total y sofocante cayó sobre el Obsidian Room. En el inframundo, la violencia es común, pero siempre es calculada. Una rica heredera golpeando a una mesera embarazada e indefensa por una bebida derramada era una demostración grotesca de caos puro. Cada persona en el salón VIP contuvo la respiración, con los ojos moviéndose lentamente desde la mujer que sollozaba en el suelo hasta el hombre sentado en el reservado de cuero. Chloe estaba de pie sobre Mia, con el pecho agitado y una mueca de desprecio retorciendo sus hermosas facciones. «Dejan entrar a cualquiera a trabajar en estos lugares», escupió, intentando salvar su orgullo herido haciéndose pasar por víctima. Se volvió hacia Matthew con una risa forzada. «¿Puedes creer la incompetencia? Mira lo que le hizo a mi vestido. Está arruinado». Matthew Castille no se había movido. El humo del cigarro se enroscaba perezosamente alrededor de su rostro. Pero sus ojos grises ya no estaban aburridos. Estaban clavados en la mesera que temblaba en el suelo. Rocco y Vincent, los dos guardaespaldas, intercambiaron una mirada rápida y aterrorizada. Ellos conocían esa expresión en el rostro de su jefe. Era la expresión de un depredador justo antes de romper una columna vertebral. «¿Matthew?», preguntó Chloe, con la sonrisa desvaneciéndose al notar la quietud absoluta del hombre que tenía delante. «¿Estás bien?». Matthew colocó lentamente su cigarro en el cenicero de cristal. Se puso de pie. No miró a Chloe. Ni siquiera la reconoció como alguien que respiraba. Pasó por encima del vidrio roto, con sus Oxford pulidos crujiendo suavemente, y se arrodilló junto a la mesera que temblaba. «Déjame ver tu cara», ordenó Matthew en voz baja. El tono no era una petición. Era una orden absoluta. Mia mantuvo el rostro escondido detrás de sus manos, con los hombros sacudiéndose. «Por favor», susurró, con la voz quebrándose. «Estoy bien. Déjame limpiar esto. No me despida». Matthew extendió sus grandes manos llenas de cicatrices y apartó con delicadeza pero con firmeza los dedos de Mia de su rostro. Una marca roja brillante y rabiosa florecía en su mejilla pálida. Sus lentes habían quedado torcidos y su cabello oscuro había caído del moño. Matthew la miró a los ojos. Los reconoció de inmediato. «Mia», pronunció Matthew, y el nombre llevaba un peso peligroso y profundo. La respiración de Mia se cortó. Miró de vuelta a los aterradores ojos del criminal más poderoso de Chicago, el hombre del que había pasado los últimos 5 meses escondiéndose exitosamente. «Matthew», susurró ella, y las lágrimas finalmente se desbordaron por sus pestañas. Chloe Kensington lanzó un suspiro irritado, cruzándose de brazos. «¿Conoces a esta torpe idiota? En serio, Matthew, si pertenece a alguno de tus equipos de bajo nivel, necesitas enseñarles mejores modales. Mi vestido está completamente». «Vincent», dijo Matthew, con la voz apenas por encima de un susurro, pero que resonó por el salón en silencio absoluto como un disparo. «Sí, jefe», respondió el enorme guardaespaldas al instante. «Si la mujer Kensington abre la boca y dice una sola palabra más», continuó Matthew, sin apartar los ojos de Mia, «rómpele la mandíbula». La boca de Chloe se cerró de golpe. Toda la sangre se drenó de su rostro, dejándola como un fantasma aterrorizado. Dio un paso tembloroso hacia atrás, con la espalda golpeando la cuerda de terciopelo. La realidad de su situación cayó sobre ella de repente como un muro.
No estaba tratando con un hombre de negocios. Estaba tratando con un monstruo, y acababa de cruzar una línea invisible. Matthew ayudó a Mia a incorporarse con cuidado, quitando un pedazo de vidrio roto de su delantal. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos con una precisión. Furiosa. Mia Rossi era la viuda de Leo Rossi. Leo había sido el hombre de confianza de Matthew, su enforcer más leal y su amigo más cercano desde la infancia. 5 meses atrás, una banda rival había colocado una bomba en un coche destinada a Matthew. Leo había recibido el impacto en su lugar. En el funeral, Matthew había jurado proteger a Mia y a su hijo nonato. Le había ofrecido fondos ilimitados, un penthouse y un equipo de guardias. Pero Mia, devastada y aterrorizada de la vida mafiosa que le había robado a su marido, había llenado una sola bolsa y desaparecido en la noche, negándose a dejar que su hijo creciera a la sombra del dinero de sangre. Matthew la había dejado huir, pensando que necesitaba espacio. Pero en secreto había asignado a Dante, su mejor rastreador, a vigilarla desde la distancia para asegurarse de que estuviera a salvo. Dante había reportado que Mia trabajaba en un tranquilo restaurante en los suburbios. ¿Cómo diablos había terminado trabajando en su propio club, limpiando suelos y soportando el abuso de socialites mimadas? ¿Por qué estás aquí, Mia? Preguntó Matthew, con la voz tensa de una rabia contenida. No hacia ella, sino hacia el mundo que había permitido que esto sucediera. Dante dijo que estabas en Evanston. Mia tragó saliva, apartando la vista con vergüenza. El restaurante cerró. Mi casero subió el alquiler. No pude encontrar nada más que pagara suficiente para cubrir los depósitos del hospital. Usé un nombre falso aquí. Pensé que nunca bajarías a los pisos de servicio. Matthew cerró los ojos por una fracción de segundo. La culpa lo golpeó como un puñetazo físico. La esposa de Leo Rossi, el hombre que había muerto por él, se estaba muriendo de hambre en su propia ciudad, trabajando hasta que le sangraban los pies mientras mujeres como Chloe Kensington desfilaban en vestidos de $30,000 pidiendo limosna. Matthew se puso de pie, su imponente figura proyectando una larga sombra oscura sobre el vidrio roto. La ternura que había mostrado con Mia desapareció, reemplazada por un aura de malicia absoluta y aterradora. Se giró lentamente para enfrentarse a Chloe. Chloe lloriquea, apretándose contra la cuerda de terciopelo. Matthew, por favor. No lo sabía. ¿No lo sabías? Repitió Matthew, con la voz peligrosamente suave. Dio un lento paso hacia Chloe. ¿No sabías que ella lleva en su vientre al hijo de un hombre que murió salvando mi vida? ¿No sabías que ella es considerada familia bajo mi techo? ¿No sabías que acabas de atacar a mi propia sangre? Chloe negó frenéticamente con la cabeza, con las lágrimas arruinando su costoso maquillaje. Lo siento. Le compraré una nueva bandeja. Le pagaré. ¿Le pagarás? Matthew soltó una risa baja y oscura que hizo que los pelos de la nuca de Mia se pusieran de punta. Sí. Lo harás. Matthew sacó un elegante teléfono plateado del bolsillo de su chaqueta y marcó un número. El salón estaba tan silencioso que todos podían escuchar el tono de llamada. Harrison, dijo Matthew cuando su contador respondió. La deuda de Kensington Global Shipping. ¿Quién tiene los gravámenes principales? Nosotros, señor, respondió la voz precisa de Harrison a través del auricular. Compramos sus deudas del First National Bank el mes pasado a través de empresas fantasma. Richard Kensington nos debe aproximadamente 80 millones. Ejecuta los préstamos, ordenó Matthew, con los ojos clavados en el rostro lloroso de Chloe. Chloe jadeó y cayó de rodillas. No, Matthew, por favor. Es viernes. No podemos liquidar tan rápido. Provocará una quiebra automática. Mi familia lo perderá todo. La casa, los fondos fiduciarios, los barcos. Ejecuta todos, continuó Matthew con suavidad. Y Harrison, toma todos los activos que recuperes de la liquidación Kensington y colócalos en un fideicomiso irrevocable e inatacable. El único beneficiario es el hijo de Rossi. ¿Entendido, señor Castille? Matthew colgó el teléfono y lo guardó de nuevo en su bolsillo. Miró hacia abajo a la heredera que ahora sollozaba histéricamente en el suelo, con su arruinado vestido valentino empapando el champán derramado. Viniste aquí esta noche a pedir mi dinero porque tu padre es un fracasado, dijo Matthew, con la voz resonando con frialdad definitiva. Entraste a mi casa, faltaste el respeto a mi hospitalidad, y pusiste tus manos encima de una mujer que posee más fortaleza en sus tobillos hinchados que toda tu patética estirpe en 3 generaciones. Tu vestido está arruinado, Chloe.
Pero mañana por la mañana, tendrás suerte si puedes permitirte comprar ropa en una tienda de segunda mano. Se alejó de Chloe con desdén, como si no fuera más que basura en la acera. Miró a Rocco. Sácala de mi club. Si alguna vez vuelvo a ver a un Kensington en esta ciudad, no usaré abogados para arruinarlos. Rocco no dudó. Agarró a Chloe del brazo y arrastró a la heredera que gritaba y se debatía hacia la salida trasera. Mi fondo fiduciario. No puedes hacer esto. ¿Sabes quién es mi padre? Sus gritos se fueron desvaneciendo detrás de las pesadas puertas insonorizadas del callejón. Matthew volvió su atención hacia Mia, que observaba la escena con los ojos muy abiertos y llenos de terror. Mia intentó levantarse del suelo por sus propios medios. Antes de que pudiera esforzarse demasiado, Matthew ya estaba allí, sus fuertes brazos levantándola sin esfuerzo hasta ponerla de pie. No quiero tu dinero, Matthew, dijo Mia, con la voz temblorosa pero firme. Leo no querría que aceptara dinero de sangre. No es dinero de sangre, Mia, respondió Matthew, con el tono suavizándose solo para ella. Es dinero Kensington. Considéralo una compensación legal por agresión en el lugar de trabajo. Matthew la guió con gentileza hacia el ascensor privado al fondo del salón VIP. Tu turno ha terminado. Para siempre. Vamos a una clínica privada para asegurarnos de que el bebé está bien. Y luego vamos a tener una conversación muy larga sobre por qué Dante va a perder su trabajo por perderte la pista. Mia quería protestar. Quería apartarse y mantener la frágil independencia que había construido con tanto esfuerzo. Pero mientras se recostaba contra la pared fría de caoba del ascensor, el agotamiento de los últimos 5 meses finalmente la alcanzó por completo. Miró el perfil afilado e inflexible de Matthew Castille, y se dio cuenta de que los hilos invisibles que la ataban al inframundo no se habían cortado cuando murió Leo. Solo se habían vuelto más fuertes. Y mientras las puertas del ascensor se cerraban sellándolos lejos del caos del club, Mia supo que su vida de escondite había terminado definitivamente. Las paredes blancas y estériles y el leve aroma antiséptico reemplazaron el aire cargado de humo del Obsidian Room. La clínica privada del Dr. William Harrington, escondida en el último piso de un rascacielos con vistas al lago Michigan, era un santuario para la élite de Chicago y para hombres como Matthew Castille que exigían discreción absoluta. Mia yacía en la cómoda camilla de exploración, su uniforme arruinado reemplazado por una suave bata de algodón hospitalaria. El gel frío sobre su vientre hinchado la hizo estremecerse, pero sus ojos estaban fijos en el monitor junto a la cama. El rítmico y rápido tum, tum, tum del latido fetal llenó la silenciosa habitación. Era el sonido más hermoso del mundo. Matthew permanecía perfectamente inmóvil en el rincón de la habitación, con sus anchos hombros tensos bajo su traje a medida. No había pronunciado una sola palabra desde que llegaron. Sus ojos grises estaban clavados en la estática en blanco y negro de la pantalla del ultrasonido. El bebé está perfectamente bien, Mia, dijo el Dr. Harrington, con su voz de barítono serena y practicada. Limpió el gel de su estómago y le entregó una toalla. Su presión arterial está ligeramente elevada, probablemente por el shock y la caída, pero no hay desprendimiento de placenta. Protegió bien al niño. Sin embargo, está severamente desnutrida y sus niveles de estrés son peligrosos. Quiero que haga reposo absoluto. Gracias, William, dijo Matthew, saliendo de las sombras. Déjenos solos. El médico asintió con educación, recogió su tablet y salió de la habitación con la eficiencia silenciosa de un hombre que sabía que no debía entretenerse cerca del jefe del sindicato Castille. La pesada puerta de caoba se cerró con un clic, dejándolos solos a los dos. Mia se incorporó lentamente, aferrándose a la bata sobre sus hombros. La adrenalina de la noche se estaba disipando, dejando tras de sí una aplastante oleada de agotamiento. No puedo hacer reposo absoluto, Matthew. Tengo que trabajar. ¿Las facturas médicas? La voz de Matthew fue firme, pero impregnada de una ternura inesperada. Acercó una silla de cuero al lado de su cama y se sentó, invadiendo su espacio personal con su presencia abrumadora. Te dije en el club que los fondos Kensington están siendo liquidados. Mañana por la mañana, $50 millones estarán en una cuenta offshore a nombre de tu hijo. Nunca tendrás que trabajar un solo día más en tu vida a menos que tú lo elijas. Mia apartó la vista, mirándose las manos. No es solo el dinero. Huí porque no quería que mi bebé creciera rodeado de violencia. Leo dio su vida por este sindicato. No dejaré que este mundo se lleve también a mi hijo. Matthew se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas.
Miró la marca roja que todavía florecía en su mejilla pálida, un recordatorio visceral de su fracaso en protegerla. ¿Crees que puedes esconderte del mundo sirviendo bebidas a socialites en un sótano? Mía, no llegaste a mi club por casualidad esta noche. Y Chloe Kensington no te agredió por accidente. Mía frunció el ceño, con la confusión en su rostro. ¿De qué estás hablando? No era más que una chica mimada y borracha haciendo un berrinche por una bebida derramada. En mi mundo no existen las coincidencias, dijo Matthew con frialdad. Sacó su teléfono plateado del bolsillo, pulsó la pantalla y lo levantó para que Mía pudiera verlo. Era un libro mayor digital lleno de transferencias bancarias offshore y mensajes encriptados. Mientras te revisaban, mis hombres registraron la oficina privada de Richard Kensington a fondo. El padre de Chloe no era solo un mal hombre de negocios que perdió su imperio naviero en el juego. Estaba desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas increíblemente estúpidas. Los ojos de Matthew se oscurecieron y el fantasma del despiadado jefe mafioso emergió a la superficie. Hace 5 meses, Richard Kensington le debía una deuda enorme a la familia Castello, mis mayores rivales. Para saldar su cuenta, Richard les ofreció algo de enorme valor. Les dio las rutas exactas de transporte y las rotaciones de seguridad de mi escolta personal. La respiración de Mía se cortó. La habitación de repente se sintió helada. La bomba del coche, susurró con la voz temblando. Sí, confirmó Matthew, con la mandíbula apretada. Richard Kensington me vendió. Los Castello colocaron la bomba. Leo la encontró. Me apartó de un empujón, pero él no pudo ponerse a salvo a tiempo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Mía, calientes y rápidas, mientras el recuerdo de la explosión y el dolor aplastante de la pérdida amenazaban con tragarla entera. Chloe vino al club esta noche a pedir un rescate financiero, completamente ajena al hecho de que su padre fue el arquitecto del asesinato de mi mejor amigo, continuó Matthew, con la voz bajando a un registro peligroso y mortal. Pero lo más importante, Dante no te perdió la pista, Mía. Alguien le pagó al propietario de tu edificio para que te desalojara. Alguien se aseguró de que el restaurante de los suburbios donde trabajabas fuera cerrado por los inspectores de sanidad. Alguien orquestó tu ruina financiera durante el último mes para obligarte a buscar trabajo de emergencia en el único lugar de la ciudad que contrataba personal de servicio pagado en efectivo sin documentos, el Obsidian Room. Mía lo miró fijamente, y el horror absoluto comenzó a recorrerle la columna vertebral. ¿Por qué harían eso? Porque Víctor Castello sabe que la viuda de Leo es mi punto ciego, confesó Matthew en voz baja. La admisión colgó pesadamente en el aire. Querían tenerte exactamente donde estabas esta noche. Vulnerable, al descubierto. Si Chloe no hubiera causado una escena y atraído mi atención hacia ti, no habría salido de ese club con vida. Los Castello estaban esperando junto a la salida de los empleados. Mía se llevó una mano temblorosa a la boca, ahogando un sollozo. Había pasado meses huyendo de Matthew, convencida de que él era el peligro, solo para darse cuenta de que él era el único escudo que se interponía entre ella y los lobos que habían masacrado a su marido. Matthew extendió su gran mano encallecida, cubriendo suavemente la de ella. Era la primera vez que la tocaba voluntariamente desde el funeral de Leo. El contacto envió una descarga eléctrica a través de ambos. Le fallé a Leo, susurró Matthew, y la agonía cruda en su voz le partió el corazón a Mía. No te fallaré a ti. Vendrás a casa conmigo. A la mansión de Gold Coast. Es una fortaleza. Nadie entra, y nadie vuelve a hacerte daño. ¿Entiendes? Mía lo miró a los ojos grises. No había engaño en ellos, solo una lealtad feroz y aterradora, y algo más profundo. Algo que Mía había sospechado durante años pero que nunca se había atrevido a reconocer mientras Leo estaba vivo. Matthew Castille la amaba. Siempre la había amado. De acuerdo, respiró Mía, apretando sus dedos alrededor de los de él. Llévanos a casa. La lluvia azotaba el cristal blindado de la enorme mansión de Matthew en Gold Coast. Mientras la tormenta rugía afuera, una justicia mucho más oscura llegaba a su fin en el sótano insonorizado bajo la mansión. Atado a una silla de acero, Richard Kensington no parecía en absoluto el pulido magnate naviero que alguna vez fue. Golpeado y temblando, escupió sangre en el suelo de concreto. Por favor, Castille. Los Castello amenazaron a mi hija. Me dijeron que si no les daba tu ruta de escolta, matarían a Chloe. Tenía que darles algo. Matthew se ajustó los puños de su traje impecable, con sus ojos grises completamente desprovistos de misericordia.
Caminaba lentamente, un depredador evaluando a su presa destrozada. Y para salvar a tu hija mimada, organizaste un atentado que mató a un hombre mejor que tú. Leo Rossi murió por tu cobardía. Tengo cuentas ocultas, suplicó Richard, forcejeando frenéticamente contra los gruesos bridas de plástico que se clavaban en sus muñecas. Millones en Furich. Tómalo todo. Ya tengo tu dinero, Richard, declaró Matthew, con la voz en un susurro letal. Mis contadores vaciaron tu imperio para el viernes por la tarde. Cada centavo que alguna vez tuviste ahora está en un fideicomiso irrevocable para el hijo de Rossi. En cuanto a ti, eres un cabo suelto. Y yo no tolero cabos sueltos respirando mi aire. Matthew le dio la espalda y asintió con una sola cabeza fría hacia Rocco, quien salió silenciosamente de las sombras. Mientras Matthew subía la escalera de caracol, la pesada puerta de acero se cerró de golpe, silenciando para siempre los desesperados gritos finales de Richard Kensington. Arriba, Matthew se lavó meticulosamente las manos en el lavabo de mármol, frotando la mancha invisible del inframundo. Cuando empujó las puertas de caoba del dormitorio principal, el monstruo desapareció, reemplazado por un hombre que había amado a una sola mujer en silencio durante años. Mia estaba sentada en un sillón de terciopelo junto a la chimenea crepitante, envuelta en una bata mullida. El agotamiento y el miedo que la habían atormentado en el Obsidian Room habían desaparecido, reemplazados por una fortaleza tranquila y resistente. Alzó la vista cuando él entró, con sus ojos oscuros escrutando su rostro. ¿Está hecho?, preguntó suavemente. Matthew sirvió 2 vasos de agua con gas y le entregó uno antes de sentarse en el borde de la imponente cama con dosel. El apellido Kensington nunca volverá a ser un problema. Y Víctor Costello ha sido eliminado permanentemente de Chicago. Estás a salvo. La habitación cayó en silencio, salvo por el crepitar de los troncos en la chimenea. Mia miró hacia abajo sus manos, con los dedos trazando la condensación en su vaso. Te culpé después del funeral, confesó, con un temblor frágil en la voz. Pensé que alejarme de tu mundo era la única manera de proteger a mi bebé. Pero cuando estaba en ese suelo, aterrorizada y destrozada, fuiste el único que me vio. Nos salvaste. Matthew se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. Tomó con delicadeza el vaso de sus manos, lo dejó a un lado, y sus grandes manos encallecidas envolvieron las de ella. Le prometí a Leo que te protegería, dijo Matthew, con la voz llena de una emoción cruda y sin filtros. Pero incluso sin ese juramento, Mia, habría quemado esta ciudad hasta los cimientos para encontrarte. Sé que mis manos no están limpias. Sé la violencia que cargo. Pero te juro por mi vida que gastaré cada aliento que me quede asegurándome de que tú y este hijo nunca vuelvan a conocer el miedo. Mia alzó la vista, con la respiración entrecortada al encontrar su mirada intensa. El muro invisible que habían mantenido entre ellos durante años finalmente se derrumbó. Mia extendió la mano, posándola sobre su afilada mandíbula. Matthew cerró los ojos, recostándose en su toque como si ella fuera su única salvación. Cuando se inclinó para besarla, fue un incendio. Fue un abrazo desesperado y reclamador, construido sobre años de anhelo silencioso y de dolor compartido. Mia se derritió contra él, anclando sus manos en su cabello, soltando finalmente el pasado y aceptando el amor feroz y aterrador del capo que la sostenía. 2 meses después, los tranquilos pasillos de la mansión Castille fueron interrumpidos por un nuevo sonido imponente, el llanto poderoso de un recién nacido. Matthew estaba junto a la ventana del cuarto del bebé, contemplando el skyline deslumbrante de Chicago. Entre sus brazos tatuados, mecía suavemente a un pequeño bebé dormido envuelto en cachemira azul. Mia se acercó a él por detrás, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su ancho hombro. Tiene la nariz de Leo, susurró ella, con una lágrima de pura alegría resbalando por su mejilla. Así es, concordó Matthew, presionando un suave beso en la frente del bebé. Pero tiene tu absoluta terquedad. Matthew se giró, envolviendo a Mia en el círculo de sus brazos. El imperio que existía afuera estaba construido sobre la crueldad y el poder. Pero entre estas paredes, Matthew había asegurado el único tesoro que el dinero jamás podría comprar. La mesera asustada había desaparecido para siempre. En su lugar se alzaba la reina intocable del sindicato de Chicago, ferozmente protegida por un hombre que conquistaría el mundo entero solo para mantenerla a salvo. ¿Esta apasionante historia de la mafia te mantuvo al borde del asiento? Desde copas de cristal destrozadas y traiciones despiadadas hasta un capo protector que lo arriesga todo por amor,
la historia de Matthew y Mia demuestra que los vínculos más fuertes se forjan en las llamas más oscuras. Si amaste este relato intenso de venganza, redención y pasión indestructible, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal para más dramas románticos originales y emocionantes.